5. Uno de mis teólogos favoritos dice que tú no puedes ser un cristiano pleno, una iglesia no puede estar completamente firme en el Evangelio si no está continuamente repasando Romanos 5, 6, 7 y 8. Yo te animaría a que hagas una meta en tu vida durante décadas de estudiar y meditar Romanos 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Después de 41 años de caminar con Cristo, como que apenas le estoy empezando a agarrar a Romanos 5, 6, 7 y 8. Y espero que lo que compartamos hoy les aliente a ustedes también a estudiarlo más. Es tan rico lo que dice aquí. Es tan hermoso lo que dice aquí, que batallamos para entenderlo. Batallamos para creerlo. Voy a leer la primera parte, del versículo 1 al versículo 11. Y dice así: por tanto. Eso se dice, por tanto, quiere decir que lo que ha pasado anteriormente es muy importante y nos lleva a esta conclusión. Y lo que ha pasado en el capítulo 1 y 2 es que Pablo dice, todos somos pecadores, estamos perdidos. En el capítulo 3 lo afirma, pero dice, pero por la fe ahora podemos ser justificados y ya no por cumplir una ley. Somos justificados por fe. Y ahorita vamos a ver un poquito qué significa eso. Y luego en el capítulo 4 explica qué tipo de fe estamos hablando, ¿verdad? La fe como la de Abraham, que le creyó a Dios y por creerle a Dios, Dios dijo, yo te voy a escoger a ti, tú me crees, tú eres mi escogido y de ti voy a hacer una nación que va a bendecir, a todas las naciones de la tierra. Dice, por tanto, entonces, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muchas cosas están aquí. Aquí se pueden predicar 3 o 4 mensajes. Yo tengo nomás un ratito con ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo en este por tanto? Lo que está diciendo es que todo ha cambiado para aquel que ha sido justificado. Cuando decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que hemos sido justificados.
Y lo importante entonces debe ser entender qué significa esto. ¿Qué significa cuando decimos que somos creyentes o que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que hemos recibido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, que nos hemos entregado a Él, que Él es nuestro Salvador, que es nuestro Señor? ¿Qué significa realmente en nuestra realidad? El peligro es que para algunas personas eso significa que ahora yo soy de otra religión. Significa que ahora yo ya asisto a una iglesia diferente. Significa que nosotros los cristianos no hacemos esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. Que nosotros los cristianos nos portamos muy bien, algunos, ¿verdad? Que no vamos a los antros, que no decimos malas palabras, que no nos vestimos indecentemente, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver. Eso no es nuestra realidad. Eso puede ser nuestro comportamiento, o donde nos reunimos, o lo que sea. Pero aquí estamos hablando qué significa en tu persona la realidad de que has sido justificado. Y entonces lo importante es entender que éramos antes de haber sido justificados. Que éramos antes de Cristo para saber que somos ahora después de Cristo. Lo que éramos antes, dice los primeros capítulos de Romanos, es que nosotros éramos pecadores. Nuestro estado era uno de estar bajo la ira de Dios por nuestra naturaleza. De naturaleza, nosotros éramos ofensivos a Dios. Nosotros estábamos en un estado, aquí lo dice él, de enemistad. Éramos enemigos de Dios. ¿Se fijaron? Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. El estado entonces en el que existíamos antes de Cristo era uno de oposición, era uno donde lo que se provocaba de Dios hacia nosotros era su ira, su juicio, su condenación. Estábamos condenados, estábamos sentenciados, vivíamos en un estado de juicio, bajo el juicio y condenación de Dios. Y en resumidas cuentas, si éramos enemigos de Dios, no éramos entonces del pueblo de Dios. No éramos de Dios. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Los enemigos de Dios no son sus hijos. Serán sus criaturas. Porque Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Pero no son sus hijos. Sus hijos son solamente los que son suyos. Los que son su pueblo. Los que son aceptables a Él. Los que Él recibe en su casa. Lo que está diciendo aquí entonces, dice Pablo, habiendo sido justificados por la fe, simple y sencillamente porque se nos anunció la obra de Cristo Jesús, se nos dijo que Jesús venía a salvarnos, que Él quería salvarnos, que había dado su vida por nosotros en la cruz y nosotros decimos, eso quiero. La fe es el creer, pero no un creer que es solamente estar de acuerdo. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? No, pues sí, estoy de acuerdo. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí, se me hace razonable eso. Sí, yo creo que sí me ama. ¿Tú crees que Cristo te puede perdonar tus pecados? Pues sí, sí creo. Pues sí, nomás que el Evangelio también dice que también los demonios creen. Y eso no los hace hijos de Dios. La fe que justifica, la fe justificadora, la fe que te hace recibir la justificación, es un creer en donde tú recibes, quieres, clamas, pides, anhelas recibir lo que se te está anunciando.
Cuando se te anuncia que Cristo murió por tus pecados y tú dices, yo lo creo y yo quiero que Jesús aplique eso a mi vida. Y entonces lo llevas eso a una expresión de confianza, de descanso, de búsqueda, de anhelo, de petición, porque tú quieres eso. Es como, es tener una confianza, dijo Jesús, como la de un niño. Que si yo le digo a uno de los niños que están ahí, le digo, mira, aquí traigo un dulce bien rico, ¿lo quieres? El niño me dice, sí, ven y te lo doy. Por eso es que es tan peligroso y a los niños se les dice, nunca va a recibir dulces de un extraño. Porque ellos se lo creen. Si yo te digo a ti, aquí traigo un dulce, ven y te lo doy. Es cierto. Me lo cuestionas, ¿por qué me vas a dar un dulce? ¿Qué, algo quieres? ¿Algo traes entre manos? Sospechamos y no aceptamos. Pero el niño le ofrecen algo y como un niño dice, yo lo quiero. La fe es una fe como la que tiene un ciego. Que el ciego viene con alguien, como una vez me pasó en la ciudad de Guanajuato, andábamos mi esposa y yo ahí, y vimos un cieguito que estaba ahí, como que atorado, como en una puerta ahí, y le dijimos, ¿le podemos ayudar, señor? Sí, ¿cómo no? Dice, me puede llevar ahí, mire, enseguida de la plaza hay una panadería que no sé qué, y enseguida hay una tiendita. Ahí con esa tiendita yo quiero ir. Y pues yo ni siquiera sabía, yo no soy de Guanajuato, pues yo tampoco sabía. Lléveme, aquí, vamos ahí, ándele. Yo le digo, ¿por dónde? Me dice. Véngase pues. Y entonces se agarró. Y ahí venía el cieguito platicando, sí, que por acá. Y le digo, mire, estamos llegando aquí, hay unos escalones. Ah, sí, hay que subir los escalones y bajarlos por el otro lado. Bueno, pues ahí vamos. Y él nos iba diciendo, pero él iba confiando en que yo lo iba a llevar a donde él me pidió. Pues este señor era extraordinario, él tenía toda la confianza del mundo. Yo lo podía haber estado llevando al otro lado de la ciudad. Lo podía dejar en medio de la calle. Lo podía haber dicho, ¿sabe qué? Ay, quédese, ya no lo voy a llevar. Y lo dejo sin saber siquiera dónde estaba. Pero él confía, ciego, en la buena voluntad de lo que yo le estoy diciendo y prometiendo que lo voy a llevar. La fe es una fe que confía, que descansa, que recibe, que se entrega a lo que se está ofreciendo. Dice entonces, si somos justificados por la fe, dice, hay un cambio, hay una transformación de estado. Cambia tu condición, cambia tu estatus, cambia tu posición delante de Dios. ¿Qué es lo que cambia? Pasas de estar en enemistad con Dios a estar en paz para con Dios. Muchos entienden la justificación solamente como que Cristo perdonó mis pecados. Y no se dan cuenta que el significado pleno de esto es que yo estaba en enemistad. Él perdona mis pecados para que yo ahora pueda estar en otra posición, en otro lugar, imagínense. Si está el Señor en su casa, ¿en dónde están sus enemigos? Afuera. ¿En dónde están sus amigos? Adentro, en otra posición. Y Romanos lo que nos está diciendo es que este cambio es tan radical que cambia absolutamente todo. Dice, nosotros ahora tenemos una paz, hay una reconciliación, quita Dios la ofensa, quita Dios la enemistad de Él, la quita por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio del valor, por medio de esa propiciación de su sangre, se llama así, ¿verdad? Esa ofrenda que Él ofrece ahí delante de Dios. Él tiene un intercambio con Dios y dice, mira, vamos a arreglar las cosas. Todos estos que te ofendieron,
yo lo voy a pagar para que estés en paz con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra esta paz y luego dice, pero también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjense las palabras que usa. Fuimos reconciliados con Dios, pero no nos quedamos donde estamos, sino que ahora tenemos entrada. Entramos a un lugar y ese lugar se llama el reino de la gracia. Estamos en otro reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, donde reina el rey de las tinieblas y donde todos los que están en ese reino están bajo la maldición de Dios. Somos reconciliados, y dice el libro de Colosenses, y somos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que dice más adelante el capítulo, en donde lo que sobreabunda, hiper sobreabunda, es la gracia de Dios. El reino de la gracia, en donde todos los que están ahí, lo que reciben de parte de Dios, lo que sale de Dios para con ellos, es gracia. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que sale es favor. Imagínate que tú tienes un amigo, ¿ok? Esos amigos que todos quisiéramos tener. Oye, voy a decir un nombre y espero que no haya nadie aquí que se llame así. Felipe. No hay nadie en Felipe, ¿verdad? Bueno. Oye, Felipe, porque si no iban a caerle a Felipe ahorita después. ¿Sabes qué? Estoy en un apuro. Necesito que me prestes 1,000 pesos. Sí, cómo no. Gracias, Felipe. Oye, Felipe, ¿sabes qué? Se me descompuso el carro. Tengo que ir a mi trabajo. ¿Me puedes prestar tu carro? Sí, cómo no. Oye, Felipe, vamos, quiero hacer una fiesta, pero en mi casa es muy pequeña. ¿Pudiéramos hacerla en tu casa? Claro que sí. ¿Cómo no? Y tú dices, pues, ¿qué le pasa a Felipe? Felipe, ¿por qué todo lo que te piden dices que sí? Porque todo lo que sale de mí es sí. Todo lo que sale de mí para con mis amigos es mi favor. Yo siempre voy a responder con favor, siempre voy a responder con gracia. Tú dices, pues esto no tiene sentido, o sea, esto está, ¿cómo? En el reino de la gracia, dice, puede abundar el pecado, pero hiper superabunda. La palabra que usa aquí en el capítulo 5 más adelante es hiper superabunda la gracia. Mucho más allá, yo les lo explico, les digo así, imagínense ustedes la gracia de Dios de esta manera, el reino de la gracia. Que tú estás parado en la playa, aquí estás viendo las olitas así, dices, ay, qué bonitas las olas, qué refrescantes, qué bonitos, ¿verdad? No, si tú quieres una ola hiper, súper abundante, imagínate un tsunami de 20 metros de alto, que viene así con su fuerza, y que tú lo quieres detener, ¿ok? No lo vas a detener. Nuestro pecado, nuestra condición de pecados, de pecadores, nuestras fallas pasadas, presentes y futuras, es como poner las manos así, tratar de tener un tsunami de 20 metros de altura que viene con toda su fuerza así caminando. Tú no lo vas a detener. La gracia de Dios es más que todo lo que nosotros le podemos presentar delante. O sea, Dios está ahora tomando una decisión. Yo a ti te voy a tratar con mi favor, siempre. No bajo mi juicio, no bajo maldición, no estoy enojado. Tengo paz contigo, tú ya no eres mi enemigo, pídeme lo que quieras. Tú puedes decir, pero eso, Carlos, ya estás agregándole ahí a la Biblia. Eso dijo Jesús. Pedid lo que quieras, pide y se te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios tiene favor para contigo. A sus discípulos les dijo, miren, cuando yo me vaya, ustedes pídanle a Dios en mi nombre.
yo les digo, en el capítulo 15 del libro de Juan dice, y no les digo que yo les voy a contestar. Y no les digo que yo se lo voy a pedir al Padre. Porque Él los ama a ustedes y Él se los va a dar a ustedes. En el capítulo 17 dice Jesús orándole a Dios, dice, Señor, yo quiero que tú y ellos y yo seamos uno, que ellos en mí y tú en mí y yo en ellos, y toda esta unión milagrosa de nosotros unidos a Cristo. Y dice, para que el mundo sepa que tú los amas a ellos como me amas a mí. ¿Ustedes creen que si Jesús le pide algo a Dios, no se lo dará? Lo que le pida a Jesús, ¿tiene favor Jesús para con Dios? Todo el del mundo, todo el del universo, todo la divinidad. Y dice, Él quiere que sepamos nosotros y que el mundo sepa que Dios nos ama a nosotros igual como ama a Jesús. Y yo digo, eso es imposible. No puede amarnos Dios igual que como ama a Jesús. Jesús dice, así te ama Dios. Capítulo 17, libro de Juan. Esta es tan buena noticia que es difícil de creer, como el programa ese que sale en la televisión. No lo creemos. Decimos, no puedo porque yo sigo siendo pecador, yo me enojo con mi esposa, yo tengo problemas, yo me pongo ansioso, yo a veces me frustro, a veces grito, a veces miento, a veces me gana mi egoísmo, a veces me gana mi orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, la sangre de Cristo es tan poderosa que toma a un enemigo de Dios y lo lava y lo santifica y lo cambia de posición, lo pone en el lado de los justos de Dios, justificado de Dios, donde lo que sale de Dios para con él es su gracia. Dice, y entonces es tanta esta gracia, dice Pablo, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Suena muy bonito, pero déjenme decirles lo que significa. Gloriarse en algo significa que tú celebras en algo. Gloriarse significa casi como que, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Así como yo me voy a gloriar poquito. ¿Saben una cosa? Mi esposa me ama. Y sé que me ama porque tenemos 37 años de casados. Y porque me ama y me lo dice. Y yo sé que me ama. Yo estoy seguro que me ama. ¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy gloriando en el amor de mi esposa. Pablo dice, nosotros tenemos tanto favor de Dios que nos gloriamos en la esperanza. ¿Saben qué nos espera? ¿Saben dónde vamos? ¿Saben cuál es nuestro destino? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios nos ha llamado y nos dice, miren lo que yo les voy a dar a ustedes que son mis hijos, los que están en mi casa, los que son mis justos. Les voy a dar mi gloria. Y si no crees que Pablo está aquí diciendo la verdad, Jesús mismo dijo, Señor, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. La gloria que tú me das, se las doy a ellos para que compartan mi gloria. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 14, dice, para esto habéis sido salvados, para que alcancéis la gloria de Jesucristo. No solamente nos cambia de posición, sino que ya estamos destinados. Tu boleto futuro, el boleto que ya te dio Dios, ya lo tienes apartado. Dice, destino, gloria. Es algo increíble porque tú dices, pero si yo no lo merezco, exactamente, por eso es gracia. Pero si yo no he hecho nada para obtenerlo, exactamente para que toda la gloria sea de Cristo Jesús. Pero ¿por qué yo? Esa pregunta nunca te la va a contestar Dios. ¿Por qué tú? Es una pregunta que estás preguntando, ¿por qué encontró Dios en mí? Y la Biblia nomás te dice, por el puro beneplácito de su voluntad.
porque Él quiso. Y es una cosa que debe llevarnos a la humildad, a la gratitud, como ahorita cantábamos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué has mostrado esto siendo yo tu enemigo? Por eso dice, ¿acaso alguien muera por un justo? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo, esto es tan grande que entonces yo me puedo hasta gloriar en las tribulaciones, las broncas, los problemas. Lo que ahorita les decía, estaba recibiendo ahí textos y esto no se resolvió, esta situación, estos problemas en la iglesia. Y dice, me glorío en ellos, porque hasta los problemas, dice, hay tanto favor de Dios, dice que la tribulación produce en nosotros paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Dice, produce más esperanza, más deseo. ¿De qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, lo que estamos recibiendo nosotros es una posición en donde ya todo está favorable, hasta las tribulaciones y las pruebas que vamos a tener a fuerzas en este mundo caído, en donde vivimos rodeado de pecadores, donde tenemos dificultades y enfermedades y flaquezas y debilidades y todas esas cosas. Hasta eso va a ser para nuestro favor. Y dice, porque la esperanza que tenemos no desilusiona. Dice, el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y entonces entra aquí esta otra realidad. La realidad de que nosotros ya no somos iguales. Ya no estamos, iba a decir no sé cuál sería la palabra, ¿verdad? Porque no puedo decir físicamente, pero nosotros ya no somos seres iguales que éramos antes de ser justificados. Hay una diferencia increíble. El Espíritu de Dios ahora habita en nosotros. Entonces, continúa el capítulo y nos empieza a decir cómo explicar Pablo usando el ejemplo de Adán y el de Cristo, diciendo que Cristo es un segundo Adán. Él viene y compara y contrasta a Adán y a Cristo y dice esto: tú naciste de Adán, todos los seres humanos nacieron de Adán. Tú no pecaste, tú no te comiste la manzana, si era manzana, ¿verdad? Todo el mundo, no sé por qué piensan que es manzana, pero yo creo, vamos a decir que era manzana. Tú no te comiste la manzana, Adán se la comió, pero tú naciste con la culpa del que se comió la manzana. Tú heredaste eso. Tú eres ser humano caído por la culpa de Adán. Dice, bueno, pues ahora viene un segundo Adán, Jesús. Por la culpa de todos mueren. Pero viene este segundo Adán y dice, y su regalo es mucho mayor. Dice, porque por la obra y la bondad de dice, los muchos reciben vida eterna y reciben el don de la justicia, el don de haber sido justificados y de estar de este lado. Reciben todo lo que es de Cristo, ellos lo heredan. Por eso en el libro de Efesios, en el capítulo 2, se habla de la nueva humanidad, del nuevo hombre. Otros que somos los herederos, los ¿cómo se dicen? No los herederos, los descendientes de Cristo. Y todo lo que es de Él y todo lo que Él logra, lo recibimos nosotros. Y entonces, si ustedes le avanzan ahí al capítulo 6, viene y nos explica un poquito más de esta nueva vida
que tenemos ahora, y empieza hablando de que estamos nosotros unidos con Cristo. El Espíritu Santo viene a nosotros y dice la Escritura que es el Espíritu de Cristo en el capítulo 8. Y que si tú tienes al Espíritu de Cristo, tienes a Cristo. Eso dice en el capítulo 8. Y vean lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? O sea, ya estamos de este lado. ¿Vamos a seguir pecando? Y dice Pablo, pues de ninguna manera, de ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir por él? ¿En él? ¿Aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Aquí lo que está diciendo Pablo es algo que les digo, te puedes estar meditando en este pasaje años y años y décadas. Dice, cuando Dios te salva, lo que hace es que te une a Cristo. ¿Ok? La Escritura dice que nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia, y que estamos unidos a Él como esposos. Todo lo que es mío es de mi esposa. Y dice la Escritura, sucede un milagro cuando tú te unes, dice, los dos pasan a ser una sola cosa. Y ya ella simplemente por ser mi esposa, ella lleva mi nombre. Y todo lo que yo soy, ella lo recibe. Y todo lo que yo logro, ella también lo recibe. Ella participa de toda mi vida y yo de la de ella. Cuando nosotros somos unidos, ¿verdad? Es como un matrimonio en donde nosotros viene y Cristo trae toda su virtud, toda su bendición, toda su herencia a nosotros, de tal forma que somos transformados de enemigos, no solamente a reconciliados, sino a hijos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Porque tenemos a Cristo. Entonces la unión, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y no se preocupen, yo voy a venir, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir. Cuando venga el Espíritu Santo, yo voy a venir y voy a habitar en ustedes. Y el capítulo 8 también dice, ¿verdad? Si Cristo mora verdaderamente en ti, habita en ti, entonces tú tienes la vida de Cristo. Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti, ese mismo Espíritu te va a dar vida. De tal forma que nuestro destino está ya marcado y asegurado porque hemos recibido al Espíritu Santo y es lo que nos une a Cristo, no solamente moralmente, sino, y aquí otra vez como que me da la tentación de decir físicamente, pero no, espiritualmente. El Espíritu Santo está en nosotros. Es el Espíritu de Cristo mismo. Por eso le enseñamos las canciones a los niños y les decimos que digan, Jesús vive en mi corazón. ¿Cómo? Porque estamos unidos a Él. Y todo lo de Él es mío. Así que por eso entendemos que la Biblia dice, y Cristo es mi justificación y mi santificación y mi glorificación. Y aquí está diciendo, así como el Espíritu resucita a Cristo, dice, nosotros estamos unidos y nosotros recibimos una nueva vida. La vida de resurrección de Cristo está ya habitando en nosotros. Al punto, dice, que entonces el pecado ya no nos domina. Ese es el argumento del capítulo 6.
ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo el reino del pecado y la muerte. Ahorita hablábamos de que había el reino de las tinieblas. Bueno, en el 6 dice el reino del pecado, el reino de la muerte. Nosotros ahora estamos bajo el reino de la gracia, el reino de la vida. Y ya no estamos bajo el dominio, hemos sido libertados de lo que nos ataba. Cuando tú estabas de este lado, cuando no tenías a Cristo, tú no podías evitar pecar. Pero luego se te une a Cristo. Cristo no tenía pecado. Cristo obedeció, dice, aprendió obediencia por medio de todo lo que sufrió el libro de Hebreos. Él vivió y practicó la fidelidad a Dios y la obediencia a Dios de manera perfecta. No porque era Dios, sino porque era un hombre perfecto. Acuérdense, Cristo era dos naturalezas, todo hombre y todo Dios, pero sin pecado. Entonces dice, ese es el Cristo. Ese es el Espíritu que estaba en Cristo Jesús, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y ahora entonces ya estás libertado del pecado. No quiere decir que nunca vas a pecar. Quiere decir que no necesitas pecar. Quiere decir que tú le puedes decir que no al pecado y antes no le podías decir que no. Quiere decir que ahora tú puedes crecer en santidad. Quiere decir que ahora tú puedes crecer y ser más como Cristo, porque el Espíritu Santo adentro de ti lo que está queriendo hacer es cada vez más moldearte a la imagen y semejanza de Jesús. Porque estás unido a Él, es el Espíritu. Y lo que vamos a ver mañana es, vamos a ver ese Espíritu, cómo funciona, cómo trabaja en nosotros, qué está haciendo el Espíritu Santo, porque tenemos que identificarlo, tenemos nosotros que experimentar esto de tal forma que vivimos realmente en el Espíritu y no en la carne. Ya no estamos en la carne, ese es el lenguaje bíblico. Ahora estamos en el Espíritu, somos seres en el Espíritu, no seres en la carne. Todo ha cambiado. Todo es diferente. Ahora tenemos la experiencia. Fíjense, dice que el Espíritu Santo está en nosotros y lo que atrae el Espíritu Santo se derrama el amor de Dios sobre nosotros. Y en el capítulo 8 dice que el Espíritu adentro de nosotros está clamando al Padre, diciéndole, Abba, Padre. Le está diciendo papá como un hijo. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y que 3 veces postrado le pidió al Señor que si fuera posible pasara de él esa copa. ¿Saben cómo estaba orando Jesús? Jesús estaba diciendo, Abba, Padre. Papá. Dice, ese es el Espíritu. Romanos 8 y Gálatas 3, creo, que se repite 3 veces en la Biblia, que nosotros tenemos el Espíritu y el Espíritu adentro de nosotros. El Espíritu de Jesús está diciendo, cuando hablamos a Dios le decimos Padre. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Jesús dijo, cuando oren, oren así, Abba, Padre. ¿Y sabían ustedes que hasta ese entonces ningún judío había sido enseñado a orarle a Dios como Padre? Jesús viene y nos pasa de ser enemigos a ser hijos, que cuando hablamos con Dios le decimos, papá, necesito tu ayuda. Y entonces Él como un papá voltea y te dice, hijo, aquí estoy. No te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Tienes mi espíritu, tienes lo que necesitas, yo estoy contigo. Esto es radical, hermanos, porque nosotros tenemos que entender que no estamos como estábamos, que no somos lo que éramos. Que ya estamos bajo otro reino, bajo otro dominio, bajo tenemos otro rey, ya el usurpador, el tirano,
del pecado y de Satanás y de la muerte ya no tienen dominio sobre nosotros. La misma muerte se vuelve, dice Pablo, para mí morir es ganancia. Porque paso de estar aquí a estar en la presencia de Dios. Ya no bajo juicio. Ya no tengo temor a la muerte. ¿Dónde está el aguijón, muerte? Ya no está. Porque ahora yo tengo una esperanza en la cual me puedo gloriar. Entonces, estas cosas que estamos viendo aquí es lo que es nuestra realidad. De que pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, se consolida en esta verdad, ¿verdad? De que ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Lo tenemos a Él de tal forma que ahora nosotros tenemos que vernos en una realidad de que Cristo y yo, lo voy a poner así, Cristo y yo, dice, somos una cosa. No me pidan que se los explique porque es medio, pues es misterioso. La Biblia dice que el que está unido con Cristo se hace una cosa con Él. Y esa palabra significa, a los que, si hay aquí algún carpintero va a saber, ¿verdad? Que cuando tú tomas dos tablas, le pones resistol, las unes, ¿verdad? Se secan. Si tú le metes un desarmador entre las dos tablas y forzas que se separen, no se separan limpiecitos. Se lleva un pedazo, una tabla se lleva un pedazo de la otra tabla, se rompe, porque se hacen una sola cosa. Esa es la misma palabra que usa esa unión con Jesús. Dice, esa unión con Jesús significa, ¿verdad? Cuando tú tienes una planta y plantas una planta y salen dos plantitas como de la misma semilla, así unidas. Y la ilustración que usó Jesús en el capítulo 15 del libro de Juan es que nosotros fuimos como injertados. ¿Has visto tú un árbol injertado? Le puedes quitar la rama. No se le puede quitar. Tú le abres al tallo, le metes la ramita, inclusive lleva unos cortecitos así para que entre y se atore, lo amarras, pasan unas semanas y se solda y crece, y la ramita que viene para acá, le hiciste otra ramita, le cortas esta ramita y empieza a crecer nomás esta. Entonces, cuando tú ves un árbol de frutales, todos los árboles frutales están injertados, tú vas a ver que crece el arbolito y luego como que agarras y tiene un codito. Ahí está el injerto. Pero ya no ves tú un corte, ya no ves nada, nomás ves como el nudito, ¿verdad? Como el codito ahí. Es una sola cosa ya. Dice, nosotros fuimos injertados en Cristo. Nosotros fuimos metidos en Él. Y toda la vida de Cristo está ahora fluyendo en nosotros. Somos otra cosa. Y tenemos que creerlo. Tenemos que aceptarlo. Tiene que, dice la Escritura, tiene que nuestra mente ser renovada con esta verdad. Tenemos que predicarnos el Evangelio. Tenemos que estar meditándolo y repasándolo y hablándonoslo y enseñándolo y predicándonoslo. De tal forma que cambia nuestra manera de pensar y no seguimos pensando como yo escucho cristianos que les preguntan, ¿y tú cómo qué eres? No, dice, pues yo no soy más que un pobre pecador ahí irremediable, ¿verdad? No, pues yo no soy más que un pecador que Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y no sé ni por qué, ¿verdad? Pero pues aquí estoy, batallando. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que no estás, el enemigo te va a engañar y te va a decir, tú sigues igual. Tú sigues igual. Y estás en otro reino, tienes un rey benevolente que te ama y es tu padre. Y tú sigues pensando que todavía estás bajo la opresión del otro rey.
Te los voy a poner en este testimonio, no es un testimonio, perdón, en este ejemplo, no voy a creer que sucedió en verdad. Aunque es un ejemplo que se aplica a las mujeres, les voy a pedir a los hombres que traten de entenderlo, ¿ok? Porque va a ser fácil entenderlo para las mujeres. Vamos a suponer que hay una mujer y se casa con un tipo y el tipo es un tirano. ¿Ok? Por favor, señoras, nadie esté pensando en su marido, ¿ok? El tipo es un tirano. Entonces él se va a trabajar y le dice, y cuando yo regrese, más vale que este piso esté deslumbrante. Entonces ahí está la señora todo el día con un cepillo ahí, dándole, ¿verdad? Con temor. Llega el viejo a revisar el piso y encuentra un pedacito ahí que no quedó bien pulido. ¿Y esto qué es? No, pues, es que pues se me hirvió la sopa y me distraje y fui a arreglar allá y tuve que tender la ropa y cuando vine ya no me fijé que ahí dejé ese pedacito sin limpiar. Ah, sí. Pues ni pienses acostarte hasta que no le vuelvas a dar a todo otra vez. Por la gracia de Dios, se muere el viejo. Y la señora conoce a alguien ahí en la iglesia, ¿verdad? Un señor bien bueno, bien benevolente, que la ama y la conoce, se enamora de ella y le pide que se case. Se casa. Y él la ama, la sirve, la cuida. Bueno, ya se pasa la luna de miel y el señor se va al trabajo. Llega del trabajo el señor y la encuentra de rodillas limpiando el piso con un cepillo. Le dice, ¿qué estás haciendo? No, pues es que estoy terminando de limpiar el piso. ¿Pero por qué estás haciendo eso? No, pues porque yo quiero que cuando tú veas, que vengas, veas que el piso está limpio. Pero yo no quiero eso tú eres mi esposa. Tú eres mi esposa, levántate. O sea, yo no me casé contigo para que hagas esto. Yo quiero que cuando yo llegue, vengas aquí y celebremos juntos y pasemos un rato felices juntos. Y si el piso está sucio, pues que esté sucio. Tú eres mi esposa y yo te amo. Y yo nunca te voy a exigir que hagas cosas como estas. Pero ella ve en su mente, esa mente tiene que cambiar y ella se siente incómoda, se siente, es que no puedo estar tranquila, no puedo estar a gusto, tengo que hacer algo, tengo que ganarme tu aprecio, tengo que demostrarte que voy a hacer todo lo que tú me pidas. Su mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada a la nueva realidad de lo que ha hecho Dios en su vida. Y es tan fácil, hermanos, tan fácil con los afanes de la vida, con el trabajo y que los recibos que están bien altos y que la renta y que el niño se enfermó y que el carro se descompuso y que el patrón me gritó y que subieron la gasolina y que hay crimen en las calles y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí batallando y Señor, ¿qué te pasa? ¿Y por qué aquí? Y mira cómo está mi vida y me peleo con la señora y el niño me grita. O sea, pasa el perro y lo pateo. Y tú dices, no hombre, mi vida es un desastre. ¿Cuál Espíritu Santo y cuál nada? Dice Jesús, permanece en mí y yo en ti y tú vas a dar fruto. El Espíritu en ti va a dar fruto. Lo primero que tienes que hacer es recordar, creer, gloriarte en lo que tú eres. No eres un enemigo de Dios, que tiene que ver la manera de cómo contenta a Dios. No, tú no tienes que contentar a Dios. El que contentó a Dios para contigo
fue Jesús. Para que tú estés ahora de ese lado, del lado de su favor. Tú partes en la mañana, te levantaste, de esas que te levantas todo dolorido. Yo así me levanto y así como que me tengo que sentar un ratillo porque ¿cómo estuvo la noche? Pues estuvo pesada, ¿verdad? Llegas ya a cierta edad, ¿verdad? Donde la noche ya se vuelve algo que tienes que sobrevivir así, ¿verdad? La cama y los huesos y todo, y aquí no duermes, está el sinusitis o dolor de cabeza o lo que sea, insomnio. Yo tengo que partir cuando yo estoy ahí acostado y me levanto. Yo tengo que recordar dónde estoy parado. Dios, mi Padre, me está viendo ahorita y me ama. Y yo no tengo que contentarlo ni hacer nada para tener su favor, porque Él y yo estamos en paz. Y yo me desperté esta mañana y el Espíritu Santo no tengo que andar buscando a ver dónde lo agarro otra vez para que se me meta. Lo tengo, porque estoy unido con Él. Y tengo paz con Dios y tengo su amor y le puedo hablar. Tengo el privilegio de decirle, papá, ¿qué onda este día? Me siento de la patada, pero gracias a Dios que me está esperando un cuerpo nuevo, una vida nueva algún día. Tú me dijiste que lo que yo necesite te lo pida. Dame fuerzas el día de hoy. Dame de tu gozo, dame de tu paz. Recuérdame que estamos en paz. Recuérdame las riquezas de tu amor, Señor, para gloriarme. Y recuérdame, Señor, que no tengo por qué obedecer la voz de mi carne. El día de hoy puede ser un día glorioso porque es un día para ti, porque tú estás conmigo. Y yo salgo de esa recámara y yo voy a salir con una perspectiva diferente. Y yo puedo tener tribulaciones y puedo tener problemas y malas noticias y ser confrontado porque la gente está batallando y hay pecado. Y decir yo, pero yo me puedo gloriar hasta de las tribulaciones. Porque yo estaba muerto, yo estaba perdido, yo era enemigo de Dios y por su misericordia, incomprensiblemente, Él tuvo misericordia de mí y me trajo para acá. Y ahora soy su hijo, vivo en su reino, estoy esperando la gloria, ya estoy empezando a vivirla y yo, o sea, esa es mi realidad. Esa es mi realidad en el Espíritu. Te voy a dar esta sugerencia si lo quieres. Si no me crees, pruébale esto. No sé si tengan grupos de casa, grupos de discipulado cuando vengas aquí a la iglesia. No sé si a ti te pasa, a lo mejor aquí no le pasa a nadie, pero a mí sí me pasa. Que a veces yo llego a la iglesia y me siento cansado, me siento sin fuerzas, me siento sin ganas de cantar. Me siento distraído. A lo mejor aquí no hay nadie que a usted nunca le pase, ¿verdad? A mí me pasa a veces. Prueba esto. Cuando tú reconozcas que vienes así y que lo único que estás viendo es tu carne, porque es lo que estás viendo, tu carnalidad, tu humanidad. Lo que eres sin Cristo. En ese momento, pon tus ojos en el Señor. Señor, déjame recordar quién soy y quién eres tú y dónde estoy. Señor, tú eres mi rey, estoy en tu reino. Hay gracia súper, hiper abundante para todo aquel que la busca. Tú eres mi Padre y me amas y ahorita yo te quiero pedir. Lléname de tu espíritu, lléname de tu gozo. Permíteme, Señor, gozarme en ti. Y te apuesto, porque no debemos apostar, ¿verdad? Los cristianos no apuestan. Pero te apuesto que cambias así. Así. Y pasa, y el Espíritu Santo se goza y dice, ay, ya te estás acordando que aquí estoy, ¿verdad? Y empiezas a sentir la presencia de Dios, el gozo del Señor, y cambia todo. Cambia todo.
Esposos, vienen del trabajo. Algunos tienen trabajos bien duros. A lo mejor trabajan, aquí hay minas, pues no sé si trabajan en la mina, ¿verdad? En un hoyo. Y salen del hoyo, ¿verdad? El agua que traían en la mañana ya ni se la terminaron de tomar porque ya está caliente. Y van a la casa, ¿verdad? La rutera viene llena y llegan tarde. Y van a entrar a la casa y están afuera y los niños se andan peleando allá adentro y la mamá les está gritando que recojan todas las cosas porque se tienen que ir a bañar y todo. Tú estás ahí diciendo, tengo que entrar, Señor. Ahí. Detente 5 minutos. Dile, Señor, ahorita yo lo único que estoy sintiendo es mi carne. Es lo que soy en este mundo. Débil, mis debilidades, mis flaquezas. Yo no dudo que el Señor, después de que pasaba 17, 18 horas con multitudes, ore y ore por personas y sanando y amontonándose la gente y otros acusándole, tú tienes un demonio, danos una muestra, no, pero y a ver, ¿y por qué esto y otro? Y otros le decían una cosa y otros le decían otra cosa y lo apretaban y no lo dejaban ni moverse y no tenía tiempo ni de sentarse, ni de dormir, ni de descansar, ni de comer. Y Jesús se sentía así como el minero ese que llegó a su casa. ¿Saben qué hacía él? Se iba a un monte. Se ponía de rodillas. Y lo primero que salía de su boca, Abba, Padre. Y no se iba a dormir, no se iba a comer. Se iba a pasar un tiempo con su Padre. Y regresaba el siguiente día y los discípulos peleándose y todo. Vamos al otro lado, pues, ándeles. O sea, es la realidad. Necesitamos en ese momento 5 minutos decir, ok, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Soy este hombre cansado? ¿Soy solamente esto? No. Soy tu hijo y estoy unido a Jesús. Y Jesús, todo lo que es de Él, lo tengo yo aquí. El mismo espíritu que tenía Él, lo tengo yo. Señor, ahorita es una oportunidad de yo venir a hacer una bendición para mi casa. Señor, te pido, dame de tu gracia, dame de tu fuerza, Señor. Recuérdame tus bondades, recuérdame tu amor y te pido, Señor, permíteme ahorita tener un momento de bendición para mi esposa, de bendición para mis hijos, que yo pueda ser Cristo para ellos ahorita. Que ellos puedan ver en mí tu carácter, tu amor, tu bondad, tu paciencia, tu templanza, tu dominio propio. Lo puedan ver a manera que yo entro a la casa. Yo no soy solamente ese hombre cansado. Soy un hijo de Dios, bajo el reino de Dios, bajo el favor de Dios. Mi Padre me está viendo. Entonces le puedo pedir. Y entonces tu vida empieza a ser renovada, tu mente, cambiada tu perspectiva. Vas al trabajo y te dice el patrón, ¿sabes que tengo malas noticias? Vamos a recortar personal y tú eres el primero que le vamos a dar avión. Y tú ahí se te hunde el corazón, el temor, la angustia, y qué voy a hacer y cómo voy a pagar esto y la hipoteca y ahora cómo le digo a mi esposa y esto otro, y ya estoy viejo, ya no me van a dar trabajo en ningún otro lado. Y estás pensando exclusivamente, horizontalmente, humanamente, como piensan todos los demás. Tienes que acordarte, tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes el Espíritu Santo, que vamos a ver mañana cómo va a obrar el Espíritu en tu vida en ese preciso momento. Y ahí es donde tú tienes que pensar y creer. Pero yo tengo el favor de Dios. Y mi Padre no me va a dejar, ni me va a abandonar. Señor, hasta en las tribulaciones me glorío porque tengo tu amor. Y yo voy a confiar en ti. Y la mejor manera de honrarte, Señor, es que no voy a tener miedo porque soy tu hijo. Y voy a vivir en esa confianza, esperando simplemente que tú hagas lo que un padre haría con su hijo en una situación como esta. Hermanos, partimos siempre en nuestra vida
en base a quiénes somos, cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra verdad, nuestra identidad, nuestra posición. Ahí es donde tienes que empezar a tratar de interpretar todo lo que está pasando en tu vida y todo lo que está diciendo la Escritura. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces ya saben para dónde vamos el día de mañana, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, quiero pedirte verdaderamente, Espíritu Santo, que tú nos recuerdes, Señor, nuestra nueva realidad, que estamos unidos a Jesús, que somos tus hijos amados, escogidos y santos, que nuestra esperanza es la gloria, el estar en tu presencia. Señor, que tenemos acceso contigo, que tenemos favor en tu reino. Señor, que no estamos desamparados, que nunca estamos solos, que tú estás siempre con nosotros y que nunca nos dejarás. Y que aún en las pruebas, dificultades, tribulaciones, Señor, tú en todas esas cosas sacas beneficio para nuestra propia vida. Nos haces más como Cristo, nos transformas. Y Señor, gracias que no tenemos que ganar tu favor, ya lo tenemos. Tenemos paz contigo y no somos y nunca más seremos tus enemigos. Así que papá, ayúdanos a recordar estas cosas. Ayúdanos a pensar en esta manera. Ayúdanos a ver siempre nuestra realidad a través de esos lentes. Te lo pedimos, Señor. Bendice esta iglesia, que esta iglesia viva en la plenitud de la vida de Cristo. Siempre, Señor, hasta el día que tú los llames a tu presencia en la gloria. Así te lo pido. Amén.